Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto estar con ustedes. Queremos hoy seguir conversando sobre innovación. Queremos aprovechar que Juan Carlos recientemente sacó su libro Empresas Innovadoras y pues queremos sacarle jugo en este tema de innovación. Hoy particularmente queremos hablar del tema de cómo innovar y dónde innovar cuando el tema de trabajar el producto y el servicio ya se nos hizo complicada la innovación ahí. Entonces, pues bueno, Juan Carlos, es un gusto estar otra vez con nuestros seguidores. ¿Cómo te va? Hola, pura vida. Hola, Eric. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos siguen. Esperamos que este programa sea de provecho. Y como vos decís, es un tema muy interesante porque a veces hay sectores o negocios que ya están muy consolidados, que el producto y el servicio es difícil de innovar o se ha convertido en un commodity o es muy fácil de copiar. Entonces, ahí muchas veces uno cuando está tratando de innovar dice, pero bueno, ¿qué le hago nuevo al producto y al servicio en esas condiciones? Entonces creo que es un tema interesante que va a tener eco, me parece a mí, en muchos casos de gente que nos ve y que trabaja en empresas donde están en esa situación, donde innovar en el producto y el servicio quizás no sea lo más sencillo y entonces hay que buscar otras formas. Muy bien. La primera pregunta va muy dirigida en esa línea, ¿verdad? Cuando estamos en estos mercados complicados, donde innovar en producto y servicio es tan complicado, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Qué nos recomendarías? Mira, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas que a mí me gusta mucho la propone un profesor de alguna universidad de Estados Unidos que no recuerdo, de apellido David Robertson, es el nombre del autor, y él lo que dice es que se puede diferenciar alrededor del producto o el servicio, o él lo llama también pequeñas ideas. Y entonces un poco el fondo del asunto es precisamente lo que vos decías. Si ya en el producto y el servicio es muy complicado innovar, bueno, lo que él nos propone es que innovemos alrededor. ¿Y esto qué significa específicamente? Bueno, voy a hacerme ayudar de un ejemplo que él mismo propone. Una empresa que fabrica pinturas. Entonces, una empresa que fabrica pinturas se encuentra en un escenario donde, bueno, yo no sé vos, pero usualmente uno cada cuánto pinta su casa o su edificio, no es algo que haga ahí periódicamente. No es tan Uno, frecuente. no es tan frecuente. La mayoría de la gente no sabemos de pintura. Es decir, nosotros no somos leales a una marca porque nos gusta o porque tiene una calidad superior. Para uno, simple usuario, las pinturas no tienen grandes diferencias. Entonces, si no hay un tema de cómo diferenciar, si el público no aprecia las diferencias técnicas, aunque tengamos muy buena publicidad, intentemos decirle al público que nuestra pintura es la de mejor calidad, pero los demás dicen lo mismo y para uno una pintura es igual una que otra. Entonces, ese es un caso donde podríamos encontrar esa situación en donde es difícil diferenciarnos, donde el producto ya casi podríamos pensar que es un commodity y donde a los ojos del cliente es muy difícil marcar esa pauta. Entonces ahí lo que él propone es, bueno, innovemos alrededor. Y eso que él llama innovemos alrededor básicamente es seguir al cliente, seguir al producto o seguir al dinero, que es un concepto interesante que podemos comentar. Montándonos sobre esta idea que estás planteando, entonces, ¿cómo se hace la innovación siguiendo al cliente, siguiendo al dinero o siguiendo al producto? ¿Nos explicas un poco ese concepto? Sí, claro, claro. Seguir al cliente es muy relacionado con lo que ya habíamos hablado. De hecho, vamos a ponerles el link de ese programa acá, que es innovar en la experiencia del cliente. En ese programa decíamos que un cliente hace un viaje, muchas veces literalmente, porque tiene que ir a nuestro local, a nuestra empresa, para adquirir o usar nuestro producto o servicio. Y que ese viaje, en grosso modo, tiene tres etapas: lo que sucede antes, lo que sucede en el momento que compra y lo que sucede después. Entonces, ese es un tipo de innovación que ya lo analizamos, que como les decía, vamos a compartirles el link y que ahí hay posibilidades de innovar en algo que no es el producto o el servicio, sino que es la experiencia del cliente. Entonces, ahí la clave es conocer muy bien ese viaje del cliente para ver espacios en los cuales podríamos innovar. El segundo, que es seguir el dinero, lo que en esta metodología se propone es que nosotros estemos o conozcamos cuáles son los movimientos del dinero del cliente, no tanto del cliente como tal. Y ahí nos cae muy bien de nuevo el ejemplo de la fábrica o de la empresa de pinturas. ¿Qué pasa cuando uno va a contratar un servicio de pinturas? ¿Qué movimiento hace el dinero de uno como cliente? Bueno,
yo le pago probablemente a la empresa de pintores, entonces ya hay un movimiento de dinero. Probablemente le pago a la empresa que hace la pintura, ahí hay otro movimiento de dinero. Pero si yo quiero a alguien que me asesore con el diseño, con los colores, con las tonalidades, ahí voy a contratar a un asesor, probablemente ahí hay otro movimiento de dinero. Yo tengo que comprar las brochas y el equipo y las cubetas y todo, ahí hay otro movimiento de dinero. Entonces esto las empresas de pintura lo detectaron hace mucho tiempo atrás y lo que dijeron es, bueno, ¿por qué no centralizamos todo ese movimiento de dinero? ¿Y qué es lo que vemos hoy? Que normalmente uno le paga a la empresa o al contratista y el contratista se encarga de comprar los materiales, de comprar los instrumentos que se van a utilizar, eventualmente incluso de buscarle a uno quien lo asesore en el diseño, en las tonalidades. ¿Y qué han hecho las empresas de pinturas? Tratar de servirle muy bien a las empresas de pintores. Entonces, las empresas de pinturas, hoy en día, mucho de la apuesta es llegarnos a nosotros a través de las empresas de pintores. Entonces, si uno analiza la oferta que tienen las empresas de pinturas para las empresas de pintores, tienen muchos elementos que lo que están haciendo es tratando de facilitarle la vida a las empresas de pintores y que ellos nos las faciliten a nosotros. Entonces, esos movimientos de dinero donde yo solo le pago entonces a la empresa contratista, a la empresa de los pintores y ellos se encargan de todo, si lo analizamos con esta metodología, ahí hay un montón de movimientos de dinero que básicamente la empresa de pintura dice, bueno, yo soy como una especie de backstage o detrás de escenas y que el que tenga el contacto directo con el cliente sea la empresa contratista. Y yo me encargo de diferenciarme y de facilitarle la vida a esas empresas contratistas. Entonces es esa posición detrás de, y en muchos casos no directamente de frente al cliente. Esos movimientos de dinero, si yo los detecto, ahí tengo muchas posibilidades de hacer innovación, llamémosle indirecta o como lo llama el autor, alrededor del producto o el servicio. Juan Carlos, a veces a mí la gente me pregunta de cómo se entera uno de esto. Yo sigo creyendo que hay que hablar mucho con el cliente, hay que hablar con el no cliente, porque a veces solo hablamos con el que llega al establecimiento nuestro y no hablamos con el que no llega. No sé si puedes ahondar un poco este tema de cómo recopilar esta información, porque es importante. Sí, 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 y es un tema súper valioso porque yo coincido con vos muchas veces y te lo he escuchado a vos que el escritorio es el peor lugar para tomar decisiones gerenciales y eso pasa por hablar con el cliente, hablar con la gente que está entre nosotros y el cliente, que eso sucede en muchos casos, ¿verdad? Muchas de nuestras empresas no atienden directamente al cliente, sino que lo atienden indirectamente. Entonces, pinturas, pero hay otros muchos negocios. Todo el negocio, por ejemplo, de medicinas en muchos casos, en algunos casos la tecnología. Hay muchas de estas situaciones donde yo no atiendo directamente al cliente, pero sin embargo es muy importante que yo conozca a ese cliente o usuario final y a los que están entre ellos y mi empresa, que en este caso son los intermediarios o los representantes o los vendedores o los distribuidores, y es muy importante conversar con ellos. Y creo que lo hemos hablado en otros programas, conversar con ellos no significa hacer una cuestión muy complicada, una súper investigación de mercados que nos va a salir muy cara. De hecho, hoy en día mucha de la tendencia en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación, es tener menos conversaciones menos extensas y más profundas. Es decir, no entrevistar a un montón de gente, sino entrevistar poca gente, pero con mayor nivel de profundidad. Y en esa poca gente, otra clave es el equilibrio entre lo que vos bien decías, clientes, no clientes, aliados, distribuidores, y en esas conversaciones es donde salen lo que llaman la gente que habla inglés, los insights, esas ideas, esos chispazos, que son los que después nos pueden generar insumos para este tipo de innovaciones. Muy bien. Hemos discutido aquí en el canal varias veces sobre el tema de modelo de negocio. Hemos hablado bastante de modelos de negocios. ¿Podemos innovar, Juan Carlos, en el tema de modelos de negocios? ¿Y esto es más caro o es más barato que innovar en producto? ¿Cuál es tu visión en este sentido? Mira, nosotros hemos hablado mucho de modelo de negocios y siempre lo usamos como una herramienta para estrategia, pero también puede ser una herramienta para innovación. Si las personas se acuerdan, el modelo de negocios son los 9 bloques que han propuesto Osterwalder y Pigneur, y ahí básicamente pues son 9 bloques o segmentos del negocio. Entonces yo creo que esos 9 bloques son oportunidades de innovación. Por ejemplo, si nos acordamos,
hay un espacio que son alianzas o aliados, o nuestros aliados claves. Bueno, ahí podríamos tener oportunidades de innovación en alianzas que permitan mejorar la propuesta de valor de nosotros y de nuestros aliados. Esa es, digamos, relativamente sencilla, aunque tiene su complejidad en el sentido de que hay que ponernos de acuerdo con ese aliado o con esa otra empresa que vayamos a hacerlo. Otra que me parece que es muy potente es en la forma de generar ingresos, lo que en la jerga nosotros llamamos monetizar. Entonces, eso, por ejemplo, en el mundo de la tecnología de información ha sido una disrupción muy fuerte. Hoy en día ya nadie compra, o poca gente compra las licencias, sino que la gente renta el servicio, que es una de las cosas que más se ha dado. Ya uno no se acuerda de lo que era depender de discos duros o de dispositivos, porque mucho de eso está en la nube. Muchos de los servicios que nosotros usamos ya no los compramos, los rentamos, y esto facilitado por la tecnología. Muchas de las nuevas modalidades de, por ejemplo, lleve el producto gratis y yo hago ingresos por otro lado, vendiendo publicidad o vendiendo información o vendiendo acceso a esa plataforma, es algo que también se ha venido dando. Entonces aquí, ¿cómo podríamos innovar? Yo en el libro lo que propongo es que hagamos un ejercicio de tratar de imaginarnos o de hacer una especie de simulación de si nosotros podríamos cambiar nuestro modelo de generar ingresos, de monetizar para uno de estos nuevos modelos. Es decir, que nos preguntáramos, bueno, ¿qué pasa si nosotros regalamos el producto? ¿Cómo podríamos nosotros generar ingresos si regalamos el producto? Que a primera instancia puede sonar una locura, pero ese tipo de restricciones son las que son muy poderosas para poder hacer innovación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos vemos obligados a regalar el producto? ¿Cómo podríamos generar dinero? ¿Qué pasa si nosotros podríamos dar una parte del producto gratis y otra cobrada? Que es lo que hacen muchas de las plataformas hoy en día, la versión gratis y la versión premium. La gratis no pago, pero consumo publicidad. En la premium pago y me ahorro la publicidad o no la tengo que escuchar. Entonces, podremos hacer eso nosotros en nuestra empresa, en nuestro modelo, porque vean que es el mismo producto y servicio, solo estamos cambiando el esquema de cómo cobrarlo. O podríamos nosotros acudir a estos otros modelos que ya también son antiguos en el sentido de, en lugar de, por ejemplo, alquilarlo por grandes bloques de meses o de años, alquilarlos por días o alquilarlos por horas, o un servicio donde yo podría, en lugar de cobrar un paquete, que es lo que usualmente cobramos, cobrar por los minutos que la persona lo use o cobrar por alguna fracción de tiempo. Entonces, el preguntarnos ese tipo de cosas y el obligarnos a pensar cómo podríamos nosotros con nuestro producto y servicio cambiar esos modelos de monetización, muchas veces es muy poderoso. En el libro yo uso el ejemplo de un amigo nuestro, como un amigo Thomas Birch y su empresa, en donde ellos empezaron a hacer este tipo de pruebas, ¿verdad? Y con algunos clientes ofrecían su servicio como alquiler, y en otros seguían con el modelo tradicional. Entonces tampoco es que necesitamos hacer un cambio brusco de un modelo a otro. Podríamos probar con una parte de nuestros clientes ese tipo de nuevos modelos, ver si funciona y eventualmente a partir de ahí tomar decisiones. Que eso también lo hemos hablado en otro momento, de que la innovación no significa hacer cambios radicales bruscos de un momento a otro, sino que ese prueba y error es muy válido y pues ahí podríamos probar estas nuevas modalidades. La pregunta clave es, entonces, para resumir, ¿podría nuestra empresa asumir o adoptar uno de estos modelos de ingresos donde o damos grid gratis o cobramos premium o cambiamos la forma en la que cobramos nuestro producto y servicio? Y si es así, empezar a hacer algunos testeos, algunas pruebas para tratar de llevarlo a la realidad. Sí, ahí se me viene a la mente empresas de aseguradoras que ya no cobran por tiempo el seguro del carro, sino por kilometraje. Por ejemplo. ¿Verdad? O el caso de Spotify, que ya no compras música, sino que nada más la escuchas, ¿verdad? Yo creo que sí, la Internet nos ha venido a revolucionar terriblemente todo el sistema de monetización, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado, por ejemplo, en otros negocios fuera de la Internet, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo tema de los autos. Muchas veces ahora se alquila por fracciones y antes para las rentadoras de autos decía, bueno, mínimo se lo doy una semana. Después lo bajaron a, bueno, se lo puedo dar por un día. Pero ya ahora hay empresas que están ofreciendo incluso por minutos o por espacios de tiempo mucho menores.
O también lo que hemos hablado en algún momento, por ejemplo, el tema del pago por rendimiento. Es decir, que en algunos casos consultorías, asesorías, en muchos casos se paga por el tiempo consumido. Pero bueno, podría uno pensar, y lo hemos hablado en otros espacios, pensar pago por desempeño, que en otras industrias es muy normal, ¿verdad? En otras industrias pagamos por desempeño, pero en otras industrias no. Entonces, ese tipo de cruces son muy valiosos para efectos de provocar, por lo menos, espacios para innovar. Muy bien. ¿Cuáles consejos le darías a las empresas que quieren utilizar estos tipos de innovación, Juan Carlos? Mira, Ari, yo creo que lo primero es estar claro de para qué es que queremos innovar y cuál es la condición en la que estamos, ¿verdad? Y lo hemos mencionado en otros espacios. La innovación no va a ningún lado si no va acompañada de la estrategia. Entonces, yo creo que primero hay que tener muy bien esa claridad de, bueno, cuál es la situación en la que estoy y para qué quiero innovar. Si quiero innovar para diferenciarme, si quiero innovar para reducir costos, si quiero innovar para mejorar mi propuesta de valor. Y una vez eso, teniendo eso claro, ver el escenario de lo que en el libro y lo que hemos venido hablando llamamos pues los diferentes tipos de innovación. ¿Qué será lo más conveniente en este momento? Empezar con una innovación sencilla, entre comillas, tratando de ver en la experiencia del cliente, o si estamos en una industria donde el producto y el servicio tiene un buen espacio para hacer innovación. Mucho de eso sucede en industrias emergentes, en industrias nuevas, donde todavía los productos y servicios no están muy consolidados, o si más bien estamos en una industria muy consolidada, que es lo que estamos hablando hoy, y a partir de ahí más bien deberíamos pensar en estas innovaciones alrededor del producto y del servicio. Entonces, la primera etapa es eso, tener claro hacia dónde quiero ir y cuál es la situación en la que estoy. Y en la siguiente etapa, pues como hemos dicho en otros casos, es hacerlo, ¿verdad? Es empezar a ejecutarlo, es informarse un poquito y empezar a hacer sus propias pruebas en la empresa con la participación de las personas que nos colaboran y empezar a hacer ese proceso de pequeñas pruebas, de prueba y error, de ir aprendiendo, de ir introduciendo innovaciones. Yo creo que a veces buscamos recetas muy complejas y en esa búsqueda nos enredamos, y al final es empezar a hacer estas pequeñas cosas que pues nos permitan probarlo en el mercado y eventualmente tomar la decisión de si lo implementamos o no. Y si hablamos de empresas pequeñas, medianas y de emprendimientos, con la ventaja de que normalmente la toma de decisiones es mucho más sencilla y es algo nada más de que pues lo decidimos y lo ejecutamos o lo implementamos. Muy bien, creo que ha sido muy interesante el ver hoy cómo conversando con clientes, con aliados, cómo siguiendo el dinero, cómo siguiendo el producto, siguiendo el cliente, cómo en el modelo de negocio puede haber innovación. Creo que hay muchísimas opciones que nos salimos de la caja de solo pensar que podemos innovar un producto y servicio, ¿verdad? Que tiene que ser bastante más oneroso que innovar en modelo de negocios, ¿verdad? Sí, exactamente. Y que a veces uno de los mitos en el tema de innovación es que solo se puede innovar en productos y servicios. Y creo que ese es uno de los mitos que hay que borrar. Buenísimo. Bueno, esperamos que este programa sea de muchísima utilidad para nuestros seguidores y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y como siempre recordarles que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos con nuestro nombre, si me lo hubieran dicho antes, y muchas gracias por la atención. Hasta luego. Adiós.